más voces que se tienen que escuchar al respecto es que nos acompaña el ministro de Minas y Energía, el ministro Andrés Camacho. Ministro Camacho, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todas, para todos, para la mesa de trabajo, Camila, Claudia, Ana, Oscar, Hugo. Un abrazo y a todos quienes nos escuchan. Ministro, qué placer tenerlo con nosotros. Bueno, precisamente como está sobre la mesa ese anuncio que hizo el ministro de Hacienda, su compañero Ricardo Bonilla, sobre la transformación que va a tener Ecopetrol, concretamente, ¿cuál es esa transformación? Bueno, desde campaña, nuestro gobierno ha anunciado que Ecopetrol tiene todas las potencialidades de convertirse en una empresa líder de la transición energética. Y para lograrlo, pues implica que tenemos que ir entrando, incursionando en nuevos negocios y en nuevos segmentos de lo que la transición energética está haciendo en el mundo. Ya lo mencionaban hace un momento, Claudia Palacios lo señalaba con toda claridad. Las empresas petroleras del mundo están invirtiendo y desarrollando no solo energías renovables, están incursionando, por ejemplo, en la exploración de hidrógeno blanco, en hidrógeno verde, se está trabajando geotermia. Pues parte de lo que en el mundo se está haciendo y la tarea que tenemos es incursionar con Ecopetrol en nuevos negocios que nos permitan ir avanzando en un proceso también de descarbonización. Con una claridad, y es que eso no quiere decir que descuidemos el negocio, por llamarlo de alguna manera, tradicional que tiene Ecopetrol. Hace parte de la transición, es un periodo de tiempo en el cual tendremos que ir desarrollando nuevos negocios sin abandonar el que tenemos. Ministro, varias personas que hemos consultado para tratar de entender la conveniencia o inconveniencia, digamos, de hacer esos cambios en los estatutos de la compañía para que entre más en el negocio de la energía, señalan lo siguiente: ya con el Plan Nacional de Desarrollo que derogó un artículo de la ley, un parágrafo de la Ley de Servicios Públicos y un parágrafo de la Ley Eléctrica, pues ya ISA, que es parte de Ecopetrol, porque Ecopetrol compró ISA hace unos años, puede hacer todo eso que ustedes están planteando. Entonces hay un riesgo grande si se cambian los estatutos en afectar el precio de la acción de Ecopetrol, pues porque está listada en la bolsa de Nueva York. Entonces el riesgo sería destruir valor de la compañía sin necesidad, porque ya con el cambio con el Plan Nacional de Desarrollo, eso que ustedes están proponiendo se puede hacer. No se puede hacer con el Plan Nacional de Desarrollo, porque ISA es una empresa de transmisión de energía, pero no está en el mercado de la generación de energía, por ejemplo. Entonces hay algunos segmentos que hace falta desarrollar y evidentemente hay un debate con algunos sectores del país que consideran que esto puede poner en riesgo, pero nosotros lo que vemos es que la transición energética es una oportunidad para el país y, al contrario, lograr que las acciones se valoricen mucho más, que adquiera mucho más sentido el trabajo y el desarrollo y la perspectiva de futuro que tiene Ecopetrol. Y eso ya lo están haciendo las petroleras del mundo. Ustedes podrán revisar las cifras de inversiones. La mayoría de las petroleras más grandes del mundo están invirtiendo hasta el 30% de sus ganancias, las reinvierten en nuevos energéticos, en energías renovables, y pues para eso hay que tener unos habilitantes regulatorios, jurídicos, y creo que al contrario de afectar, lo que nos puede abrir es la posibilidad de abrir nuevos segmentos de negocio que van a ser muy importantes para Ecopetrol. O sea, usted con lo que nos está diciendo nos estaría confirmando que ese cambio de estatutos que se prevé hacer en esa asamblea extraordinaria y también el cambio de miembros de la Junta, del que ya se ha hablado mediáticamente, apunta a que Ecopetrol no solamente esté en el negocio de distribución, que es el que tiene ISA actualmente, y en el negocio, digamos, de generación de energía solar y estas cosas, sino de una manera mucho más amplia en el negocio de generación, con lo cual esto lo llevaría a uno a pensar, ustedes van a empezar a comprar distribuidoras regionales, o sea, ¿qué va a pasar a partir de ahí para entender bien cuál va a ser el cambio? Bueno, lo primero es que Ecopetrol ya está haciendo muchas de estas cosas, pero tiene unas limitantes. Por ejemplo, Ecopetrol genera energía, pero hasta el momento lo hace para su autoconsumo. Un ejemplo es ahora que estamos ya enfrentando el fenómeno del Niño. Ecopetrol, con excedentes de energía que puede producir de diferentes maneras, plantas térmicas que tiene, Ecopetrol ya tiene parques solares, tiene tecnología, incluso pilotos de hidrógeno. Con lo que ya tiene Ecopetrol podría estarle generando energía al país. Actualmente, con la regulación existente, no puede inyectar energía al sistema eléctrico. Entonces, permitir ese habilitante regulatorio, que es parte de lo que estamos haciendo, ayudaría a que Ecopetrol
pues permita el ingreso de esta energía, se pueda tener mayor participación en el mercado y fortalecer no solo Ecopetrol, sino también fortalecer la competencia y el mercado eléctrico colombiano. De otra parte, frente a lo que señalas del cambio de estatutos, pues es una decisión de la empresa, una decisión que viene trabajando el presidente Ricardo Roa, y que pues debe estar orientado, no lo conozco en detalle, pero debe estar orientado a garantizar que puedan hacer inversiones en nuevos negocios. Y yo creo que eso va a fortalecer el portafolio, que es ya bastante importante, una de las empresas más importantes del país, que tiene negocios en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, y habilitar que puedan hacer inversiones en otros segmentos, creo que puede ser muy importante para que Ecopetrol tenga mejores y mayores fuentes de ingreso en su negocio y en el segmento de energía que se está desarrollando en el mundo. Ministro Camacho, una de las empresas más importantes del país, no, la empresa más importante del país y la más grande, que es Ecopetrol, y por eso nos interesa a todos los colombianos, porque claro, los recursos del Estado principalmente vienen, entre otras cosas, de los dividendos que llegan de esa empresa. Pero mire, frente al cambio de Ecopetrol, pues se viene hablando, usted mismo lo acaba de decir, que en campaña, lo había dicho el presidente Gustavo Petro, pues se han dicho muchas cosas. De hecho, Felipe Bayón, quien era el presidente de esa compañía, en sus últimos días, cuando ya se anunciaba que él iba a salir por cuenta de que el presidente Gustavo Petro y el gobierno quería nombrar a otro presidente en esa compañía, le preguntamos sobre eso, sobre esos planes, y le preguntamos como experto, ¿cuál era su concepto frente a ese plan que parecía tenía el gobierno nuevo frente a la empresa? Mire lo que nos dijo el doctor Bayón para que usted pues nos pueda responder algo de lo que él mencionó. ¿Cómo sería, según lo que nos dicen del Plan Nacional de Desarrollo, una empresa prestadora de servicios públicos, o sea, Ecopetrol siendo eso? Sí, hasta donde entiendo, pues ha habido temas de hablar de un holding de energía, ¿no? Ese es uno de los temas. El gobierno tiene muchos activos en energía y Ecopetrol hoy, por la regulación y la legislación existente, no puede estar, por ejemplo, en generación de energía. Hoy está en transmisión y en su momento tomamos la decisión y dijimos, oiga, generación o transmisión, y dijimos transmisión, y es lo que conversamos de ISA. Pero en cuanto a esas facultades, pues habrá que ver, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo, en dónde aterrizan las cosas, cómo son los debates. No me podría yo adelantar a decir, oiga, va a ser así o va a ser asado de esta otra forma, esperar a ver qué sucede. Pero nuevamente yo creo que hay compañías que hacen eso y lo hacen muy bien. Yo no veo, por ejemplo, a Ecopetrol en temas de acueducto. Habiendo dicho eso, hemos hecho un montón de acueductos. El acueducto de Cúcuta o acueductos en zonas donde nosotros operamos, o lo hacemos a través de obras por impuestos. Entonces, pero hay cosas donde puntualmente en la esencia de lo que hace Ecopetrol yo no vería a la compañía. Mañana le preguntamos eso al director de Planeación Nacional, que nos va a acompañar acá hablando del Pero por eso era que yo le preguntaba al doctor Bayón, a él como experto, como conocedor de Ecopetrol, ¿ve a la compañía en eso? ¿Tiene la capacidad Ecopetrol de ser una gran compañía de servicios públicos o no? Más pues, que como presidente de Ecopetrol, energía, como experto en el tema. Si uno piensa en energía, yo sí veo a Ecopetrol como una compañía que es capaz de suministrar energía. Pensemos otra vez, darle energía a los colombianos es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tenemos. Okay. La energía cambia la vida, permite hacer muchas cosas. Ahí me veo. Habrá cosas en las que yo personalmente no veo a Ecopetrol. Pues ahí eso era lo que nos decía el doctor Bayón, en su momento presidente de Ecopetrol, y es que se hablaba de que posiblemente podía existir un gran holding de empresas de energía. ¿Eso es así, ministro, ya hoy, meses después, cuando ya se está manifestando ese plan concretamente por parte de ustedes, los miembros del gobierno nacional? ¿Cómo sería ese gran holding o cuál es el plan específico? Yo creo que aquí es importante hacer un poquito de pedagogía, porque tal vez para la gente es difícil de comprender, y es necesario señalar que la cadena de valor de la energía tiene varios eslabones. Un eslabón es la generación de energía, cómo se produce energía. El otro eslabón es la transmisión, y es cómo se lleva esa energía a los lugares donde se necesita. Y la otra parte de esa cadena son las empresas de distribución y comercialización, que en la práctica son lo que llamamos electrificadoras, o lo que nos hacen llegar la factura a nuestras casas. De lo que estamos hablando y hasta dónde vamos, Ecopetrol hoy tiene ISA, que es de transmisión, es decir, el eslabón que está en la mitad. Y de lo que estamos hablando en estas discusiones es que Ecopetrol pueda ser parte del mercado de generación. Ya Ecopetrol genera energía, que tiene gas, está desarrollando hidrógeno, tiene parques solares y tiene todas las potencialidades de participar en el mercado de la generación.
Hasta el momento nosotros no hemos hablado de que se convierta en una empresa de servicios públicos. Eso es otro segmento de la cadena. Como gobierno nacional, sí pensamos que no, ahí no hemos tenido ninguna discusión ni hemos estado involucrando a Ecopetrol. Sí creemos que nuestras empresas públicas, que son 10, que son electrificadoras, las que hacen llegar las facturas a la casa, si somos capaces de fortalecerlas, es parte de lo que este gobierno piensa se debe hacer con estas empresas, fortalecerlas para que sean unas empresas de servicios públicos que garanticen el acceso, calidad, buen servicio, energía. Pero fortalecerlas implica generar un gran holding o no, o sea, fortalecerlas significa generar un holding en donde haya una persona encargada como un superpresidente, digámoslo así, de ese holding de todas las empresas de energía. Pues es algo de lo que podría hacerse si consideramos que nuestras empresas pues son muy pequeñas, pero además si consideramos que otras de las grandes empresas que son exitosas en nuestro país de carácter público o mixto son, por ejemplo, EPM o el Grupo de Energía de Bogotá, que funcionan efectivamente como un grupo empresarial. Parte de lo que podríamos hacer con nuestras empresas es fortalecerlas, tener una gerencia, una mejor gerencia, incluso rescatarlas de lo que pasa en muchas regiones del país que están tomadas por la politiquería. Y nosotros necesitamos unas empresas públicas fortalecidas para desarrollar la transición energética. Así que es una posibilidad que podría garantizar que estas empresas se fortalezcan y que lo público ayude a sacar adelante y consolidar la ruta de la transición energética que nos hemos pensado. ¿Y eso implica que ustedes están pensando ya en quién podría hacerse cargo? ¿Cuál sería la persona que tiene la capacidad de hacerse cargo de ese gran holding que pues podrían estar estructurando ustedes desde el gobierno nacional? No, todavía estamos muy lejos de eso. De hecho, estamos intentando en este momento garantizar, sanear las finanzas de cada una de las empresas. Parte de lo que ustedes han escuchado en las últimas semanas y que yo estaba aquí también conversando alrededor del tema para enfrentar el fenómeno del niño, es las dificultades financieras que tienen muchas de estas empresas por decisiones empresariales, por algunas justamente por decisiones que en su momento tomaron las electrificadoras. Ahora lo que estamos intentando es revisar una por una cuál es su estado, rescatarlas un poco y sanearlas para que podamos pasar el fenómeno del niño. Justamente entonces, ministro, por eso quiero hacerle esa pregunta. Yo me imagino que ustedes están pensando en comprar empresas como Aire, como Afinia, están pensando también en unas que requerirían pues una negociación política enorme como Electrohuila, Electrocaquetá, mejor dicho, ¿a qué están apuntando para poder, o más bien se lo planteo en estos términos, para los usuarios que hoy están quejándose por los altos precios de la energía, cómo van a verse beneficiados, si es que ese es el cálculo, por ejemplo, en reducción de tarifas de energía, convirtiéndose el Estado como en ese gran, enorme, gigante generador de energía del país a través de Ecopetrol? No, estamos nuevamente enredando las cosas. Una cosa son las empresas de distribución y comercialización, que son las que hacen llegar las facturas. Esas empresas, ya la mayoría de estas 10 que les digo son públicas. Electrohuila, Electrocaquetá, Electroputumayo, estas son públicas. Lo que ha pasado es que el manejo, desde nuestro punto de vista, no ha sido el más apropiado. Y parte de lo que tenemos que hacer para que le beneficie a los usuarios es mejorar su manejo, tanto financiero como la calidad que han ofrecido, sanear sus finanzas y desde el punto de vista de la transición energética, meterlas en la transición energética para lograr algo que estamos haciendo desde el gobierno nacional, por ejemplo, que son comunidades energéticas. Y de esa manera poder garantizar que los usuarios tengan el servicio que merecen. Otra cosa es la discusión de Ecopetrol, que tiene que ver más es con la generación de energía. Las generadoras de energía lo que hacen es vender energía y las transportadoras lo que hacen es garantizar que lleguen a los sitios donde se requieren. Entonces son dos discusiones que tienen dos caminos distintos que hasta el momento no se han cruzado. Pues ministro, mire, nos parecía muy importante hablar con usted y tener ese conocimiento de primera mano de esta gran idea que tienen ustedes desde el gobierno nacional de utilizar Ecopetrol y otras empresas de las cuales es dueña el Estado colombiano para generar ese gran holding. La plata, es la última pregunta que le tengo agradeciéndole su tiempo. La plata, por ejemplo, para esa compra de otras empresas generadoras de energía, ¿saldría de dónde? Bueno, yo quiero aprovechar también para señalar que la transición justamente es una oportunidad y lo que este gobierno ha valorado es que lo público tiene un papel muy importante y esas empresas que tienen ya incluso mucha historia en los territorios, en las regiones, Electrohuila, Electrocaquetá, son empresas que generan empleo,
son empresas que tienen un arraigo en cada uno de los territorios y para nosotros es importante fortalecerlas. Y en ese sentido, pues las que ya son de nuestra propiedad, lo que tenemos que asegurar es que estén bien manejadas, que saquemos de allí cualquier corrupción, politiquería y que sirvan a los propósitos del país y de la transición energética. Ahora, poder adquirir otras empresas, eso pasará por otros debates, pero hay una situación que ya todos conocen y es que hay unas empresas que tienen unas deudas. El Estado y como gobierno lo que estamos analizando es, bueno, si el Estado llegara a pagar la deuda, a hacerse cargo de estas deudas, pues mínimo tendría que o tener una participación accionaria o garantizar que las empresas desarrollen alguna contraprestación. Eso es un mecanismo que se puede pensar, realmente hace parte de la discusión que estamos abordando para salir de la deuda que nos dejó el gobierno anterior con la opción tarifaria y cómo saneamos las finanzas de muchas de estas empresas. Entonces, yo diría que no es tanto una adquisición, sino es la manera en la que llegamos a un acuerdo. Si el Estado garantiza de alguna manera que se les beneficie económicamente y que las finanzas de las empresas pues se solucionen, pues el Estado tiene que también tener una participación o ayudar a que se fortalezcan. No puede ser una entrega o un regalo de dinero sin garantizar que las empresas se comprometan a un desarrollo más efectivo, más eficiente, con mayor calidad de su segmento de negocio. Pues es el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien nos estaba respondiendo precisamente sobre esos anuncios de cambios en Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia. Ministro Camacho, mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde para usted. Muchísimas gracias, un abrazo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, ministro. Y así llegamos.